tuve alegría y profundo desengaño. Yo también tuve 20 años que en mi vida florecieron, 20 años que a mi llegar se fueron y no volvieron. Hola, muy buenas tardes, abuelitos, abuelitas, amigos y amigas. Bienvenidos a su programa El Baúl de la Abuela. Y hoy, en la primera sesión, Valores y Testimonios, o sea, Valores de la Sociedad y Testimonios de Vida, les tengo a un invitado muy especial. Se trata de don Gilberto Gutiérrez. Él es un ejemplo de superación, de responsabilidad, de laboriosidad, de espiritualidad y de servicio. Él es misionero laico y excelente catequista del proceso de evangelización o SINE con S, Sistema Integral de Nueva Evangelización, desde hace 14 años y colabora en ello porque él se dedica con mucho entusiasmo y mucho amor a esta labor. Él fue dirigente por 5 años de cursillos de cristiandad. Se salió para seguir con el SINE. Y quiero resaltar que don Gilberto trabajó 46 años, 46, ¿qué les parece?, en diferentes empresas, de los cuales 34 años y medio en Carvajal. Y es un vendedor extraordinario. Llegó a ser presidente de la Cámara Junior en Montería. Don Gilberto se vino de 14 años, de 14, ¿qué les parece?, de su casa en Arma, corregimiento de Aguadas, departamento de Caldas, donde nació. Se vino a Medellín a seguir sus estudios y a trabajar. Don Gilberto es hijo único. Se casó con doña Ligia Marín. Llevan 34 años de casados y tienen 3 hijos. Está estudiando guitarra en Confama y dibujo y pintura en la Escuela Superior de Artes de Bora Arango. A él le gusta leer libros espirituales, especialmente sobre la vida de los santos, escuchar música clásica y la pesca. Don Gilberto es una persona responsable, como lo había dicho antes. Es muy comprometido con todo lo que hace. Es una persona emprendedora, estudiosa y muy espiritual. Él es muy buen esposo y muy buen padre. Don Gilberto, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está, doña Ofier? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y usted? Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por aceptar mi invitación al programa El Baúl de la Abuela. Bueno, ¿Oyó? con mucho gusto. Como primero, yo quería que usted, por favor, pues nos contara algo sobre su infancia y su juventud. A ver, pues de la infancia, ¿qué le digo yo? Pues como mucha gente en nuestro país, que somos de ancestro campesino. Sí, señor. Pues nos desarrollamos de una manera muy sencilla y muy simple, bien sea en veredas o en pequeños pueblos. En el caso mío, pues el pueblo donde yo nací se llama Arma, es un corregimiento del municipio de Aguadas. Sí, señor. Caldas, departamento de Caldas. Sí, señor. Y de allí pues fue donde hice mi primaria, que era lo único que había en ese entonces, hasta primaria. Por eso me tuve que venir para la ciudad de Medellín, donde tenía una tía abuela, donde me recibió, y aquí pues comenzó como mi conocimiento de la ciudad y bueno, todo lo demás para poder llegar a ser alguien, estudiar de noche, trabajar de día, siendo aún niño, etcétera, etcétera. Entonces, sí, más o menos como eso es lo que uno tiene para contar. Qué ejemplo de superación, por Dios. ¿Y después de joven? Bueno, mi juventud fue trabajando en una fábrica inicialmente, una fábrica que se llamaba Textiles Pepalfa. Ya, sí, señor. Sí, pero antes de eso fui mensajero en bicicleta. Ah, sí. Sí, yo estuve de mensajero en bicicleta en una agencia de turismo que se llamaba Viajes Gonzalo Mejía. Ya no existe. Ya no existe. Sí, no, ya no existe. Y en esa agencia pues estuve 2 años ahí trabajando de mensajero. De ahí pues me conseguí un puesto en esa fábrica Textiles Pepalfa, donde trabajé 7 años y medio. Ay,
María, y de allí, mucho tiempo. Sí, allí comencé pues a estudiar de noche en la Universidad de Antioquia, bachillerato nocturno. Y pues era muy duro porque tenía que madrugar a las 3 de la mañana para coger trabajo de 4 a 12 del día en la fábrica. Dormir un rato y luego ir a la Universidad de Antioquia a las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Pero bueno, es algo muy gratificante porque pues ya uno a esta edad se pone como a retroceder la película y a mirar lo que uno hizo en la niñez y en la juventud y cómo logró pues superar una cantidad de cosas adversas. Y está en eso, ¿cierto? Uno ser positivo y tener metas claras hacia dónde es que quiere ir. Exacto, sí, señor. Ahí pues entonces ya después de estar estudiando y trabajando, pues terminé mi bachillerato en la Universidad de Antioquia y ahí me puse pues ya definitivamente cambié de empleo en Carvajal S.A. Estuve como 5 años en oficinas. En contabilidad. En esa época pues la contabilidad se llevaba muy rudimentariamente en libros y en unas máquinas eléctricas ahí que había de contaduría. Y ya después me invitaron a que trabajara en ventas como vendedor. Y mi desarrollo fue pues como vendedor mucho tiempo, ¿no? Sí, señor. Ahí ya me fui para la costa con esta empresa a trabajar allá. Viví 12 años en Montería. María, sí. Allá fue donde conocí esa organización Cámara Junior, que es conocida internacionalmente como JACES Internacional. Esa es una organización para la formación de líderes y proyectarlos a la comunidad. Allí bien. Entonces pues tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Una de mis frustraciones, si tienes por ahí esa pregunta, es porque yo no logré ser como profesional universitario. Pero pues, es un vendedor profesional. Porque resulta que cuando yo terminé mi bachillerato, pues fue muy luchado y con mucho problema, con tanto agotamiento físico y mental. Pero claro, porque trabajaba en la fábrica no como obrero, sino llevando la contabilidad en el almacén de la empresa. Ya. Y entonces trabajando con números y trabajando con números por la noche, pues el agotamiento también fue bastante duro. Pues, claro, y me iba a meter en la Universidad de Medellín en ciencias administrativas, lo cual me aconsejó el médico que no lo hiciera porque no iba a ser capaz con él, tenía un cansancio físico tremendo. Descansé un año qué bien. Y ya había cambiado de idea, ya me puse a estudiar mercadotecnia en la escuela de ventas que había en esa época. Ya. Me puse a estudiar mercadotecnia y resulta que no aguanté un semestre, me estaba dando un derrame. Sí, me estaba dando. Entonces el médico me aconsejó: o estudias o trabajas, pero las dos cosas no las vas a poder hacer. Sí, ya lleva mucho tiempo. Bueno, y me dediqué pues ya definitivamente a trabajar y ya empezar a organizar mi vida. Ya me casé y ya tenía como otros objetivos, que era la educación de los niños. Y en fin, me fui desarrollando pues como un, ¿cómo se dice? Una persona que no adquiere los conocimientos en la universidad, sino en la práctica. Sí, señor. Entonces esta organización, que trabaja en 4 áreas muy importantes, que es el área del individuo como formación del ser humano. La otra parte es internacionalismo y la tercera parte es lo que es la parte comunitaria, aprender a trabajar con comunidades. Qué importante. Sí, es muy importante esto. Y mire, para este momento, pues de hace 14 años que empezó con las pequeñas comunidades, ¿cómo le habría servido de tan? Pues a ver, uno no sabe Dios para qué lo tiene, que esa es otra cosa que uno se pone a pensar, bueno, pero yo que me puse en esta tarea de meterme en la Cámara Junior y escalé posiciones, etcétera, etcétera, y ahora regreso a Medellín y termino pues como evangelizador, cosa que jamás en mi vida me había pasado por la mente. Sí, jamás. Antes de preguntarle cómo llegó allí, yo quiero que usted por favor nos compartiera algo sobre su vida familiar.
Esta pregunta nos la va a responder don Gilberto después de comerciales. Ahora es más fácil vender o adquirir tu producto a través de los clasificados de tu periódico El Mundo. Llama ya al 444-0866 o ingresa a www.clasificadosconestilo.com o acude al ganaservicio más cercano. Clasificados con Estilo, una nueva alternativa de tu periódico El Mundo. Periódico El Mundo está en tus manos. Para materializar grandes sueños se necesita de la ayuda de otros, porque cuando muchas personas se unen con un fin determinado, pueden lograr grandes cosas que no se deben solo a una. Y Tele Envigado es esto, una alianza de voluntades que con trabajo, esfuerzo, lucha y dedicación han hecho de estos 10 años de trayectoria sea uno de los canales más preferidos por los envigadeños que a cada instante quieren conocer lo que pasa en nuestro municipio. A todos ustedes, gracias por seguirnos y esperamos que en esta nueva etapa con Cable Mío y nuestro canal lleguemos a todas sus casas para que juntos alcancemos Nuevos retos. porque esto es de ustedes y para ustedes. Productos Auralac, del campo a su paladar. Leche, queso, quesito, cuajada, yogur, mantequilla y muchos productos más, elaborados con la más alta tecnología y la más óptima calidad, con mayor durabilidad y cumpliendo con los más altos estándares de calidad. Servicio a domicilio, con su distribuidor Todo en Carnes en Envigado, en el teléfono 331-2246. Auralac, del campo a su paladar. Envigol, alquiler de canchas sintéticas, fútbol 9 y fútbol 6, organización de torneos, fiestas grupales, infantiles y empresariales, amplia zona social y de parqueaderos. Info 332-5633. Envigol, pasión sin límite. Disfruta tu rumba, pero presta atención a tu salud. El ruido también contamina. En Envigado, la cultura al más alto nivel, con menos decibel. Una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Amigos, volvemos con el baúl de la abuela y estábamos hablando con don Gilberto sobre su vida familiar. Él nos va a contar. Muy bien, doña Ofir. A ver, pues la vida familiar, la pasada, pues más o menos se da cuenta, por lo que les comenté, sí. Una vida pues muy sencilla, muy humilde, de un ancestro muy campesino, muy donde la abuela trabaja, donde la mamá trabaja, donde el niño también tiene que pues aportar algo para poder subsistir, porque las situaciones económicas eran muy difíciles. Y ya en la parte familiar, pues dedicado completamente al hogar, completamente, ahora pues de que ya estoy pensionado, completamente dedicado al hogar y a esta parte de la evangelización, un descubrimiento que hice yo en 1994. Eso en le iba a octubre. preguntar yo, Gilberto, que ¿cómo llegó usted al cine? A ver, en 1994 tuve la oportunidad de ir a un cursillo de cristiandad. Y en ese cursillo de cristiandad, pues, de esas cosas que uno va como, en el caso muy particular mío, por
como por quitarme encima a la señora, que me insistía mucho que vaya, que esto nos conviene, que para la familia. Yo al fin dije, pues será sacrificar este puentecito para quitarme a esta señora de encima porque ya me tenía loco. Pues sí, y fue allá como en una de esas conferencias del retiro de cristiandad, sentí muy fuertemente ese llamado del Señor de una forma muy especial. Y desde allí precisamente comenzó mi vida como a entregarme a Él sin dejar de trabajar, pero ya totalmente me partió la vida en dos. Comencé pues a replantear mi vida, para dónde era que iba yo, y me dediqué definitivamente solo a las cosas de Dios y al hogar. Es un hogar pues constituido por 3 hijos. Aura María, que es la mayor, está trabajando ahora en una planta de Alpina en Entre Ríos, Antioquia. Mauricio Andrés, que es ingeniero civil, está en este momento entregando la parte 3 de Porce, de la hidroeléctrica de Porce 3. Y Angélica, que está en 5º semestre de Universidad de Neafit. Qué bien. Mi esposa también trabaja conmigo en evangelización, pues ella fue la que me arrastró precisamente a los caminos del Señor. Ustedes, las mujeres, como que son muy especiales para eso. Y la fe de todos nosotros entra por la mamá, siempre entra por la mujer. Sí, señor. A mí también me pasó lo mismo y me siguió el Señor llamando a último momento, digo yo, a los 50 años de edad, a través pues de mi esposa, que me hizo ese llamado tan especial a ese retiro, a ese cursillo de cristiandad. Vea usted. Ya después de ese retiro pues comencé a trabajar 5 años allá como dirigente de ellos, y finalmente en mi parroquia, la Niña María de Envigado, allí es donde he desarrollado pues todos los conocimientos sobre el proceso y ayudando a otras parroquias que quieren comenzar con este novedoso sistema de la nueva evangelización, un sistema que aporta pues muchos elementos para lo que la Iglesia está pidiendo ahora, que es la misión continental. Sí, señor. Aquí hay una buena respuesta para eso. ¿Qué es? Pues, ¿cómo se define el cine? A ver, el cine. ¿Cómo llega una persona allí al cine? El cine quiere decir Sistema Integral de Nueva Evangelización. Sí, señor. El cine nació en México hace más o menos unos 40 años con un sacerdote que se llamó Alfonso Navarro Castellanos. Él fue el que el Espíritu Santo le iluminó para que este proceso de nueva evangelización pues se diera como respuesta a los documentos de Vaticano II, del Concilio Vaticano II, y también a esa maravillosa exhortación apostólica Evangelii Nunciandi de Pablo VI. Sí, señor. Eso es anuncio del Evangelio hoy. Y eso fue como las piedras fundamentales para que este sacerdote empezara a trabajar, a idearse este proceso tan novedoso de nueva evangelización, que ya está regado pues prácticamente por toda la América, desde Centroamérica hacia abajo y el sur de la Florida. ¿Y en Colombia en dónde es la sede principal? A ver, en Colombia la sede principal de este proceso está en Pereira, en la diócesis de Pereira, ya tiene las oficinas, y el nombre de esto es Red Nacional de Nueva Evangelización. Sí, señor. ¿Y cómo llega un feligrés allá? ¿Cómo hace para pues un feligrés llega allá. Cuando la parroquia tiene instituido este proceso, pues usted sabe que la gente moderna hoy en día, juventud, amas de casa, jóvenes, niños, hay respuesta para todos. Y todos sabemos que necesitamos de Dios, que sin Dios no podemos hacer nada. Sí, señor. Llega el momento en que la vida de nosotros siente uno ese deseo de conocer más a Dios y de tener ese encuentro con Él, y es allí donde la parroquia entra como a ofrecer esas posibilidades. Y la verdad es que cualquier persona en la parroquia donde está el proceso puede tocar la puerta y allí se les abre y puede conformar una pequeña comunidad. Sí, aquí en Envigado está la parroquia del Salado, que se llama Santiago Apóstol. Arriba en el barrio del Salado está la parroquia La Niña María, que es a la cual yo pertenezco. Sí, señor. Está también Nuestra Señora de la Paz.
Nuestra Señora Reina de la Paz, que queda aquí junto al barrio La Paz. Ya, sí, señor. Está comenzando también en la parroquia Nuestra Señora de las Lomas. Ah, sí, qué sí. bien. Y ya hace un mes comenzamos allí en la parroquia de San Marcos. Ay, qué dicha. Con este proceso. Allí hay 3 comunidades que han comenzado. Ay, qué bueno. Mucho profesional, la gente está muy ávida pues de saber que la fe no se queda solamente en unos pequeños expresiones rituales, sí, sino que tiene que ser mucho más que eso. Empezando porque hay que dar ejemplo de vida, ¿verdad? Ah, sí, pues obviamente, pero no es que uno lo dé por sí, sino que es el proceso de transformación que el Señor hace en las personas. Exacto. Sí, definitivamente señor. Dios es el que transforma el ser humano, no somos nosotros. Y en esa transformación pues uno siente definitivamente algo tan especial que empieza como a dar testimonio, sin uno darse cuenta, porque son las personas las que empiezan a decirle a uno, ¿qué te pasó? ¿Qué fue que te enyerbaron? Porque se dedicó por completo. Sí, ¿qué te pasó? ¿O que te embobaste? O que le dicen los amigos a uno. Y no, ya ellos lo ven a uno ya distinto. Claro. Aunque uno no se da cuenta. Don Gilberto, ¿y a qué conduce esto? Bueno, la conformación de pequeñas comunidades en la parroquia conduce, primero que todo, a un crecimiento básico en la fe. Sí, señor. Y ahí vamos descubriendo que solamente en comunidad crecemos en la fe. Ajá, porque bien, sí, solos no podemos crecer. Entonces en la comunidad pues aprendemos a orar, aprendemos de Biblia, sí, sin ser un curso bíblico, pero aprendemos de Biblia, sin ser un curso de oración, aprendemos a orar. ¿Y a qué nos conduce todo esto? A practicar nuestra fe directamente en nuestra parroquia. ¿Y cómo se hace? Pues este proceso tiene 10 ministerios, sí, ministerios que son ministerios conferidos, en los cuales la persona siente ese deseo de servirle al prójimo. Sí, señor. Y ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, el ministerio de evangelización, la persona que sienta que tiene el don de la profecía, que facilidades de hablar en público, etcétera, pues el Señor le va brindando esa oportunidad de evangelizar, de catequizar. También esto necesita, como toda empresa, ser administrado. Entonces sí, hay el ministerio de comunidades, donde la persona entra pues como a colaborar con las comunidades, con todo lo que necesitan. El ministerio de enfermos, que viene a ser una respuesta a la pastoral de la salud de la arquidiócesis, sí, o de cualquier arquidiócesis. Entonces allí también personas que sienten como el deseo de trabajar con enfermos, con ancianos, allí tienen esa oportunidad. Los que tienen carisma como para trabajar con jóvenes, también hay esa posibilidad. Y con niños, ¿verdad? Con niños también hay escuelita de fe, que es empezar los niños desde muy temprana edad, de 4 años en adelante, a formarlos en la fe, para que ellos den una respuesta a eso. En cuanto a lo social. En cuanto a lo social, muy importante, porque allí está, digamos, un ministerio que se llama Acción Social, donde ya el párroco no es el que lleva mercaditos, ni es el que da las limosnas a los pobres que van, no. Ya somos los laicos con una conciencia muy cimentada en el Evangelio, que hacemos un censo para aquellas personas que sí verdaderamente necesitan, y allí se les da pues una ayuda material o económica o psicológica sobre las familias, y sobre ayudas particulares también. Sí. Y hay otros ministerios, pues también, ¿no? Sí, está el de la familia, el ministerio de familia es muy interesante, muy importante también. Este ministerio de familia es el que se dedica pues como a la asistencia familiar. Sí, señor. Es muy integral, porque toca a la familia desde sus cimientos, su crecimiento, no solamente en la fe, sino comportamiento familiar. Es muy interesante, muy interesante. Sí, señor. Don Gilberto, pues para mí ha sido un gusto y un honor muy grande haberlo tenido acá en mi programa El Baúl de la Abuela. Y le quedo muy agradecida. Muchas gracias. Con mucho gusto, doña Ofir. Muy amable por la invitación. Muchísimas gracias. Claro que sí. Y amigos televidentes, los invito a la próxima sesión llamada La Gerontóloga nos orienta, con la gerontóloga Nora López.
Hola, amigos y amigos. Recuerden que en el programa pasado estábamos hablando sobre el tiempo libre. ¿Qué actividades podíamos realizar en nuestro tiempo libre que mejoren nuestra calidad de vida? Habíamos hablado de unas actividades muy importantes como son las actividades intelectuales, las actividades de salud, las actividades físicas, las actividades recreativas, las culturales y las productivas. Vamos a hablar en este momento de las actividades intelectuales. Las actividades intelectuales se pueden representar en las personas que les gusta mucho escribir cartas o escribir poemas. Las personas que les gusta mucho leer cuentos, leer novelas, leer una literatura bien especial. También las personas que trabajan mucho en los crucigramas, en las sopas de letra, en los jeroglíficos. Son actividades que mantienen la mente muy lúcida y una memoria impecable. Hablemos ahora de las actividades de salud. Hay que asistir a las charlas donde nos hablan cómo prevenir ciertas patologías, ciertas enfermedades, cómo prevenirlas, cómo trabajarlas. También nos van a enseñar a manejar lo que es esa medicina que nos manda nuestro médico, cómo intercalarla con ciertos alimentos. Es muy importante esta parte de estas actividades que se realizan en los centros médicos, en los mismos grupos donde asistes a la tercera edad. Están las actividades físicas, que son muy importantes. Las actividades físicas, por ejemplo, está la actividad de mantenimiento físico, que deben tener muy en cuenta lo que es el estiramiento, lo que es la movilidad articular, lo que es la relajación. Son puntos muy importantes que tú vas a aprender a medida que empiezas a realizarlos. También tenemos lo que es los aeróbicos, fabulosos. Están las danzas, la danza folclórica, la danza árabe, el yoga, fabuloso. Está también lo que es la natación, la bicicleta, montar en bicicleta, utilizar la ciclovía que está en nuestro municipio, excelente. Son ejercicios que nos van a mantener nuestro físico en muy buen estado. Pero recuerden, por favor, que para hacer estas actividades físicas debemos tener siempre un control médico, porque hay personas que no se toman sus medicamentos y no pueden realizar ciertos ejercicios. Tenemos las actividades culturales, que son muy importantes en nuestro diario vivir. Por ejemplo, una ida al teatro, a ver una buena obra de teatro en su propio barrio, en su propio municipio. Visitar un teatro de cine donde hay una buena película, ir con tu hija, tu nieto o unos amigos. Están los paseos de día, de un solo día. Vamos a pueblear, vamos a conocer, por ejemplo, la cultura de la panela, la ruta cafetera. Hay muchas partes donde podemos visitar y aprender cantidades. Y si vamos con la familia, eso hace que nos unamos más. Si vamos con un grupo de adultos de nuestro grupo, vamos a fortalecer nuestra amistad. Esta parte cultural es muy importante y es muy diferente para cada ser. Están las actividades productivas. Las actividades productivas son las manualidades. Hay muchas partes donde nos orientan, nos enseñan a hacer trabajos, o si no, nos ayudan a fortalecer esas habilidades que tenemos como ser humano. De pronto hacía mucho tiempo tenía muchas ganas de trabajar la jardinería. Nunca tuve tiempo, ahora lo tengo. Puedo fortalecer esa habilidad. Puedo aprender de marquetería, puedo aprender de pintura, puedo aprender de cerámica, acolchados, arte country, y todo eso nos puede generar algún recurso económico. Ahora hablemos de las actividades educativas. ¿Cómo así que las actividades educativas en el adulto mayor? En este momento el tiempo libre lo puedo utilizar para
aprender. Hay cursos de inglés, de francés, internet. Manejar todos estos aparatos es fácil. En este momento el medio nos está dando muchas facilidades para poder aprender en estas cosas. Si yo no pude terminar mi bachillerato, es un momento de ver la posibilidad de terminar mis estudios o realizar una técnica. Nunca es tarde para aprender, amigos. Estas son todas las actividades que debemos tener en cuenta para emplear nuestro tiempo libre, para vivir más sanos, para tener más autonomía en nuestro mundo. Mil gracias por compartir este espacio del Baúl de la Abuela. Recuerden, cualquier inquietud me pueden llamar al 315-276-7841. 20 años que a mi llegar se fueron y no volvieron.